que todo obra para bien y que al final será... Hermano, buenas noches. Nos encontramos una vez más reunidos para continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Antes de empezar, los quiero invitar a que me acompañen en una oración, a que inclinen sus cabezas y oremos. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú, quien nos guías en todo tiempo, te pedimos que hoy derrames sabiduría sobre nosotros, Señor, que nos des el entendimiento de tu palabra, que nos des, Señor, la oportunidad de conocer el verdadero mensaje que tú quieres transmitir el día de hoy. Que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame sobre cada uno de nosotros, los que estamos presentes en este momento en la clase, Señor, y todo aquel que vea después esta clase, que tu Espíritu Santo, Señor, lo llene y le dé la sabiduría para el entendimiento necesario, Señor. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, buenas noches. Hoy vamos a iniciar la clase número 9 de Apocalipsis. Hemos ingresado a la parte más importante. Hay dos momentos importantes en lo que podríamos determinar en el estudio del Apocalipsis. El momento del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, que es el momento en que se inicia o se reinicia el reloj profético con relación a lo que es la semana número 70 de Daniel, y el momento en que esta gran tribulación termina, que es con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En este momento ya hemos desarrollado todo lo que corresponde a las primeras 6 copas, a las primeras 6 trompetas y a los primeros 6 sellos. Ahora les voy a mostrar la imagen para ir explicando y dándonos cuenta que el momento en el que vamos a estudiar el día de hoy. Les pido por favor que me acompañen en este estudio con sus Biblias para poder ir viendo los detalles de lo que la palabra de Dios nos va a hablar esta noche. Como ustedes pueden ver, este es el último cuadro con el que se cierra el Apocalipsis. Y la última parte, la que vamos a estudiar el día de hoy, es el séptimo sello, el silencio por media hora, la séptima trompeta, la séptima copa, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la batalla de Armagedón. Todos estos eventos corresponden al final y a la apertura del siguiente paso en la historia de lo que es el hombre en la relación y la restauración con Dios. Estos elementos que hemos nombrado son los que van a dar fin a la gran tribulación, a este segundo periodo de 3 años y medio, y que a su vez también significan la apertura para el siguiente paso, que son los 1000 años con nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora he hecho un cuadro más amplio en esta oportunidad para que ustedes puedan ver exactamente igual como sucedió en el arrebatamiento de la iglesia, que era el término final del periodo de los gentiles y al mismo tiempo la apertura de lo que es este tiempo de Apocalipsis. Asimismo, en este séptimo sello damos el final a la gran tribulación del Apocalipsis y aperturamos lo que es en la siguiente fase en lo que relata el libro de Apocalipsis, que es los 1000 años de gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes pueden ver, hemos nombrado ya el silencio de media hora, las trompetas, la copa, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la batalla de Armagedón, y después aquí vamos a ver el ángel del abismo, que es el que desciende del cielo. Vamos a ver lo que es el dragón, Satanás, el anticristo, el falso profeta, todos los que vinieron a pelear contra nuestro Señor Jesucristo, el lago de fuego que arde con azufre. Todos estos elementos son los que se juntan, se combinan y conforman en lo que nosotros llamaríamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque unos están anexados a los otros y todo sucede en un determinado momento que corresponde a este paso. Nosotros sabemos que este es el momento más glorioso y de poder que nuestro Señor Jesucristo va a volver a esta tierra y va a volver, ¿no?, para gobernar. Ahora,
Cuando nosotros hemos empezado a estudiar, hemos nombrado 7 elementos. Ahorita que le he mostrado en la figura, hay el séptimo sello, el silencio por media hora, la séptima trompeta, la séptima copa, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y la batalla de Armagedón, el ángel del abismo, el anticristo o la primera bestia. Recuerden que la palabra anticristo en Apocalipsis no figura sino la primera bestia, el falso profeta, la segunda bestia, el dragón, Satanás o serpiente antigua, el lago de fuego que arde con azufre. Todos estos elementos los vamos a ir desarrollando y vamos a ir entendiendo. Recuerden que cuando nosotros estudiamos y vimos el sexto sello, la sexta copa, ¿no? Vimos la sexta trompeta. En la sexta trompeta, por ejemplo, nosotros estuvimos viendo cómo son soltados los 4 ángeles para prepararse para la guerra. Ya lo hemos estudiado, si ustedes lo recuerdan, no voy a detenerme mucho en eso, porque es necesario que tengamos presente. De todas maneras, en la sexta trompeta se sueltan los ángeles, ¿para qué? Porque estaban sujetando para que en ese momento se comience a preparar todo para la guerra que nosotros llamamos como la guerra de Armagedón, y comienza a desarrollarse todos estos eventos. Lo mismo es en el sello anterior, vimos que hay cataclismos celestiales, que hay eventos terrenales de gran envergadura. Ahora, en el séptimo sello, cuando se abre el último sello, los voy a invitar que vayan a Apocalipsis capítulo 8 del versículo 1 al 5. En ese relato que está de Apocalipsis 8 del 1 al 5 está descrito todo el séptimo sello. Pero aquí les he hecho un resumen nada más porque este sello detalla genéricamente lo que sucederá e incluye en el versículo 5 que es parte del tiempo final de Apocalipsis. Si ustedes van y leen en sus Biblias se van a dar cuenta cómo este sello en realidad lo que nos hace ver es que va a haber trompetas, va a haber copas y va a suceder este silencio por media hora. Cuando hemos combinado los elementos que hemos ido detallando, los hemos combinado, nos hemos ido dando cuenta realmente cómo hemos ido ubicando las cosas y nos vamos dando cuenta cómo que a pesar de que se habla secuencialmente de trompetas, también se habla de que la final trompeta se va a tocar en la segunda venida. Lo mismo sucede con los eventos del gran terremoto que va a suceder en la segunda venida. Un terremoto como nunca antes hubo en la tierra. Vamos a seguir aquí para avanzar con esto. Entonces tenemos ya abierto el séptimo sello. Si ustedes que están en sus Biblias han visto rápidamente estos versículos, seguimos ahora y vamos a analizar la primera parte de este versículo que dice: da un silencio por media hora en el cielo. Dice 8.1, vale decir, es una pausa, es un detenimiento, es un momento en el cual el juicio de Dios se detiene. ¿Y por qué se detiene el juicio de Dios? Porque recuerdan que se había soltado los ángeles y todo se estaba preparando para que se reúnan los reyes y puedan caminar a través del río Éufrates, que ya con el derramamiento de la copa se va a secar completamente y ellos van a bajar del oriente, va a bajar ese gran ejército y va a dirigirse a Jerusalén, al monte Megiddo, que es el lugar exacto, que es el lugar conocido como Armagedón, es el monte Megiddo, es el lugar donde nuestro Señor Jesucristo bajará a esta tierra en su segunda venida. Y es ahí, en ese lugar, donde sucederá la batalla de Armagedón. Por eso que nosotros cuando empezamos a ver esto, nos vamos a dar cuenta cómo realmente este silencio significa la preparación y el desplazamiento de estos hombres que vienen desde el oriente y que van a cruzar el río Éufrates, lo que significa que van a cruzar el país de Irak en la fecha y van a llegar hasta Israel para pelear. Y esto concuerda, dice, ¿no?, con lo que ya hemos visto anteriormente, que primero el río Éufrates, dice, va a estar siendo secado, porque van a caminar, van a cruzar el río Éufrates, porque va a ser totalmente seco. Y es así como los
Los espíritus que envían el anticristo, el falso profeta y el dragón hacen que los hombres se reúnan y se preparen para la batalla. Obviamente ya hemos hablado del orden mundial, del orden económico, ya hemos hablado de lo que es el ecumenismo, todos los caminos nos dirigen a Dios, todo esto que está manejado por el dragón, el falso profeta y el anticristo, ellos también son parte de este ejército. Van a ir en pelea, en pos de querer derrotar a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso ellos están en este momento trabajando con estos ejércitos. Y sucede este desplazamiento. Cuando nosotros seguimos analizando, vamos a ver que hay una séptima trompeta que se toca y que está en Apocalipsis capítulo 11 del 15 al 19. Y ahí nos dice, en estos versículos, dice que va a haber grandes voces en el cielo, donde realmente dicen que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Observen ustedes cómo en la séptima trompeta ya se dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar galardón a los siervos, los profetas, a los santos, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. En otras palabras, cuando se toca la séptima trompeta, nos estamos dando cuenta que nos da un detalle rápido de lo que va a suceder en el momento de la segunda venida y posterior a ello, porque estamos hablando del juicio y de los galardones que vamos a recibir todos aquellos que nos fuimos con nuestro Señor Jesucristo y que fuimos arrebatados en el inicio de esta tribulación. Vemos aquí también, ¿no?, que hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. ¿Recuerdan que habríamos hablado del grande granizo? El grande granizo, y después más adelante se detalla que era el del peso de un talento. En la séptima copa, que se hace más específico lo que detalla la séptima trompeta, dice que va a caer un enorme granizo del peso de un talento. Eso significa que el granizo va a pesar aproximadamente 35 kilos por cada bola que caiga. Dice, no, y nuevamente vemos que en esta séptima copa, que está ubicada en Apocalipsis 16 y 17 y 21, en estos versículos dice, aquí los escritos, los pueden leer ustedes, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Nos damos cuenta nuevamente que cuando hablamos de la séptima copa, también estamos hablando del último momento. Por eso dice, hecho está. O sea que lo que hemos referido es que la séptima trompeta y la séptima copa sí corresponden al último momento del Apocalipsis que se está viviendo y al inicio de la segunda fase después del Apocalipsis, que detalla el libro de Apocalipsis, ¿no? Y así nosotros hemos ido viendo que va a haber un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás. Imagínense ustedes la envergadura de este movimiento sísmico que está detallando que como nunca antes. Recuerdan que ya hemos visto que han caído cometas, que ha habido erupción de volcanes y que la vida ha ido muriendo poco a poco, no solamente la vida marítima, la vida de las plantas y los árboles, sino también la vida de los hombres. Y entonces millones de personas han ido muriendo. Y en esta gran batalla, de igual manera, van a morir millones de millones. Sabemos que el ejército que se está juntando corresponde a todo este mundo unificado. Es un ejército que quiere mostrar la unificación del mundo para pelear contra nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que no creen en Él, todos aquellos que de una u otra manera están contra Él. Y nos damos cuenta aquí en la séptima trompeta y la séptima copa que esto está sucediendo. Ahora, cuando avanzamos esto y nos vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8,
nos vamos a dar cuenta, Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, nos vamos a dar cuenta que dice: gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Por qué he puesto este versículo aquí? Porque quiero que pongan atención cómo nosotros, los santos, los que hemos sido arrebatados, los que pertenecemos a la iglesia que es levantada, a la iglesia de Filadelfia, vamos a tener vestiduras blancas, van a ser de lino fino, limpio y resplandeciente. Esto es importante en el momento final, porque cuando nuestro Señor Jesucristo regresa, Él regresa con su ejército celestial, y ahí identifica quién es el ejército celestial. Por eso les pido que tomen atención a este versículo. Si lo tienen en sus Biblias, pueden marcarlo. Dice: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto es lo que nos identifica a nosotros en el cielo. Mateo 24, 27, 30 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Sabemos que todo ojo lo verá, dice la palabra, y que será de un extremo a otro. Eso es lo que nos está diciendo. Correrá de un extremo a otro para que todo el mundo pueda ver. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, muerto allí se juntarán las águilas. ¿Por qué creen ustedes que ante el versículo 27 y 29 que leemos, pareciera que el 28 no tuviera una coherencia? Lo que sucede es que cuando vamos a examinar el momento exacto en que nuestro Señor Jesucristo venga, momentos antes un ángel va a llamar a todas las aves rapiñas, para que se junten, porque ese día va a haber muchos muertos y que van a tener ellos alimento para comer. Dice la palabra: carne de reyes, carne de soldados, carne de príncipes. Por esa razón, en este versículo que hemos estado viendo, se cita entre estos dos versículos que está hablando específicamente sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, que donde haya un muerto, ahí habrá un ave rapiña, porque esto sucederá en el momento en que este ejército sea destruido por nuestro Señor Jesucristo. Y vemos después en el 29 que dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Sabemos que Mateo 24 son las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo, que está explicándoles a ellos cómo será la venida, a sus seguidores, a sus apóstoles, cómo será la venida de nuestro Señor Jesucristo en la segunda oportunidad. Y como podemos ver aquí, va a haber eventos en lo que corresponde al cielo: el sol, la luna, las estrellas. Y entonces aparecerá, y esto coordina con lo que hemos hablado sobre las copas y las trompetas, y aparecerá la señal. Sabemos que habrá una señal, y sabemos que será como relámpago que sale del oriente al occidente. Seguimos. Dice en Daniel capítulo 2, versículo 35, versículo 43 y 44, dice, ¿no?, que habla sobre la batalla de Armagedón. Es un cumplimiento de la profecía de la piedra destructora, que dice 35: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tanto de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. 43: así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Yo quiero que ustedes piensen en este momento en lo que hablamos sobre el libro de Daniel, y que lo mencionamos, sobre esta coalición de 10 reyes.
A esto se está refiriendo, esta coalición de 10 reyes que va a haber y que después cuando salga este cuerno pequeño que es la escenificación de lo que vendría a ser el anticristo, tres reyes van a ser derribados. Y aún en esta coalición, en esta unión donde se habla de hierro y se distingue el barro cocido, sabemos que estamos hablando del barro cocido del alfarero y se está refiriendo a Israel, a la nación de Israel. La nación de Israel se va a asociar en este grupo, pero ellos se van a asociar, pero no se van a unir sólidamente como sí se van a unir las otras naciones. Por eso es que se ejemplariza un solo metal y un barro donde unidos pero no mezclados. Y eso es lo que quiere decir cuando estamos hablando sobre esto. Y nosotros vemos aquí, ¿no?, en Apocalipsis capítulo 17, del 13 al 14, dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos fieles. Recuerden cómo en Apocalipsis 17 están hablando de que todo este grupo, toda esta asociación, toda esta unidad va a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Dijimos de que efectivamente el cuerno pequeño va a derribar 3 cuernos y va a tomar el poder y se va a afianzar. Pero como dice la palabra en el versículo 14, el Cordero ya los venció. Nuestro Señor Jesucristo los vencerá. Ya la palabra está dada y así se cumplirá. Después pasamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 14, 17 y 21. Y dice: y los ejércitos celestiales, recuerdan que les hablé sobre cómo iban a venir nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo iba a venir acompañado de su ejército celestial. Entonces aquí ya hablamos sobre lo que es el ejército celestial. Y quiero que le presten atención para que ustedes se den cuenta realmente cómo es o quiénes son ese ejército celestial, quiénes lo componen. Y dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Este es un relato de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el ejército con el que Él desciende somos nosotros, todos aquellos que hemos sido arrebatados. Y está escrito aquí en la palabra porque dice que es todo aquel que ha sido vestido de lino fino, blanco y limpio. Y lo leímos, por eso lo leí en el versículo anterior, que vimos que los que somos vestidos de lino fino y blanco, los que ganamos esas vestiduras blancas, somos todos los santos que hemos sido arrebatados en la época del arrebatamiento de la iglesia. Porque también recuerden que también hay mártires que van a morir durante el tiempo del Apocalipsis, que van a ser decapitados, como dice la palabra. Y seguimos leyendo, 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Se dan cuenta que habíamos hablado sobre esta ave que estaba en este Mateo 24? Se refería a esto, a esta convocatoria que se hace a las aves, porque va a haber muchas personas que van a morir, que son los que van a venir a combatir en esta gran batalla de Armagedón, donde el vencedor es nuestro Señor Jesucristo. Dice: para que comáis carne de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, que son todos los que conforman todo este ejército. Versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí nos está diciendo que dentro de ese ejército está el anticristo. La bestia es el anticristo. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Estos dos hombres que reciben gran poder por parte del dragón, Satanás, la serpiente antigua, son apresados, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado. Lo he repetido durante todo este tiempo en lo que es el desarrollo del Apocalipsis. Lo más importante en el Apocalipsis
de conocer el Apocalipsis es saber que no nos cuidemos de no ser engañados. Vamos a ser bienaventurados cuando entendamos que el mensaje que nos está trayendo es para que no seamos engañados. Por eso debemos estudiar, debemos conocer la palabra, debemos saber cómo sucederá esta segunda venida, cómo sucederán estos hechos antes de que entremos en el periodo de tribulación de la semana número 70, para que nosotros podamos ser y podamos estar firmes en nuestra fe y conocedores de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y ya lo dice, ¿no? El 20, como estábamos leyendo, y a la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Recuerdan cómo hemos venido enseñando que durante el proceso del estudio del libro de Daniel se nos ha enseñado que no debemos adorar ni a los hombres ni a las imágenes. Y una de las razones del engaño es casualmente esta, que va a adorarse, van a ser prácticamente muertos todos aquellos que han adorado la imagen de la bestia y han adorado a la bestia, al hombre y a la imagen. Y estos dos, dice, o sea, la primera bestia, el anticristo y el falso profeta, la segunda bestia, estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Sabemos que este es otro elemento o otra figura que se menciona en lo que es la segunda venida, porque cuando nuestro Señor Jesucristo derrote a lo que es este gran ejército de hombres, estos dos serán apresados y enviados al lago de fuego que arde con azufre, que se tiene preparado para el último tiempo, cuando venga el juicio del conocido como trono blanco. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Sabemos que lo que está queriendo decirnos aquí es acerca de todo lo que va a suceder, tiene que ver con lo que nuestro Señor Jesucristo diga a través de su palabra. La espada de su boca es su palabra, porque este mundo le obedece la naturaleza, le obedece todo ser viviente, todo ser que no vive, todo ser inerte, el clima. Recuerdan ustedes que Él le dice a la tempestad: detente, todo le obedece. Por eso que Él va a venir y van a suceder todas estas cosas que se están hablando sobre el granizo, el gran terremoto, y Él peleará y Él matará, dice, con la espada que sale de su boca, que es la palabra de nuestro Señor. Y así es como va a suceder en el momento que venga la batalla de Armagedón. Entonces vamos a quedar claros que durante la batalla de Armagedón vamos a tener la venida de nuestro Señor Jesucristo, el ejército esperando en Israel, que viene bajando desde el oriente, cruzando por el río Éufrates. Esa será la ruta. Cruzarán el país de Irak actualmente, llegarán a Israel, al monte Meguido, a lo que hoy día se conoce como Armagedón, la zona que va a suceder, que será Armagedón, y ahí sucederá la batalla, y ahí descenderá nuestro Señor Jesucristo, y ahí morirán muchas personas, y vendrán aves rapiñas y comerán esas carnes, tal cual está escrito en la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver, y también ahí será apresado el falso profeta y el anticristo, y serán enviados al lago de fuego que arde con azufre. Ahora, también hemos visto que se habla del ángel del abismo. ¿Recuerdan esta historia? Porque ya hemos hablado en una primera oportunidad, cuando se toca la quinta trompeta, se habla del ángel del abismo. Entonces vamos a desarrollar para entender bien todo lo que corresponde al ángel del abismo. Cuando hablamos del ángel del abismo, estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de que hay un abismo y que hay un ángel que controla el abismo. Esas son las dos características que nos dice cuando nos habla del ángel del abismo. Nos está haciendo ver
que hay un carcelero, porque recuerden ustedes que la palabra se ha escrito para los simples, no se ha escrito para los sabios, para los que tienen mucho gran entendimiento y conocimiento de este mundo. Dice la palabra que se ha escrito para los simples y dice que la entenderemos porque el Espíritu Santo obrará en nosotros y nosotros recibiremos esa sabiduría, ese entendimiento y entenderemos su palabra. El Señor siempre nos ha ejemplarizado y nos ha mostrado todo de acuerdo al mundo en el que vivimos. Todas las parábolas que se usaron durante el desarrollo para que es escribir la palabra de Dios fueron del quehacer cotidiano de ese entonces. Lo mismo, sabemos que cuando hablamos sobre cárceles, sobre lugares donde van a ser puestos los que van a ser arrestados y detenidos, sabemos que son puestos en un lugar donde hay un carcelero, hay un encargado, hay un director que los dirige, que les ordena. ¿Y qué hacen estos presos, estos reos? Cumplen lo que su carcelero les indica. Les indican la hora en que deben almorzar, les indican la hora en que deben salir al patio, les indican a la hora que deben regresar a sus cuartos, les indican las actividades que deben realizar dentro de la cárcel. Todo esto es manejo y administración del carcelero. Entonces, moviendo que la palabra de Dios es para los simples, para nosotros, aquellos que tal vez no tenemos grandes estudios, pero nosotros sabemos que los ejemplos que el Señor nos ha puesto es de la vida diaria, cotidiana. Entonces vamos a entender esta clase del abismo y del ángel del abismo a través de una interpretación simple. Vamos a hablar primero del abismo. Es una cárcel. Lo tenemos descrito en el relato del endemoniado de Gadareno. Si nos vamos a Lucas, al capítulo 8, esta historia está entre el versículo 26 y 33. Pero leamos específicamente Lucas 8, el versículo 31. En este versículo, usted va a observar que ¿qué es lo que dice? Dice, cuando Jesús le habla a este endemoniado y le pide que salga el demonio de él, le dice, ¿cómo te llamas?, le pregunta. Y él le dice, me llamo Legión. ¿Por qué? Porque eran muchos. ¿Y qué hace? ¿Qué le piden los demonios? Le piden que no los mande al abismo. O sea que en ese momento, cuando estudiamos el endemoniado gadareno, lo que le están pidiendo, Señor, no me envíes a la cárcel preparada para todos estos demonios, a la cárcel donde van a permanecer hasta el día en que venga el juicio de trono blanco. Por eso ustedes ven, como ellos conocen que no es el momento final, porque Jesucristo está en la tierra, y el momento final es cuando nuestro Señor Jesucristo venga en poder y gloria, entonces le piden a ellos que no los mande al abismo. Primer momento en que ya se está hablando del abismo, en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Lucas. Y nos damos cuenta que es una cárcel. Después en Apocalipsis 20, en el versículo 3 y 4, el dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, es atado por 1000 años y arrojado ¿a dónde? Al abismo. Y es encerrado por 1000 años. ¿Para qué? Nuevamente, y si usted lee la palabra, para que no engañe, para que no engañase más a las naciones. Recuerden, hermanos, no me voy a cansar hasta que termine esta clase de decir que el mensaje es: no permitas ser engañado, porque esa es la manera en que el enemigo te va a sacar del camino. El enemigo no quiere que te mueras creyendo en Cristo, quiere que lo abandones, que te conviertas en un apóstata. Y si no eres creyente y estás viendo en este momento esta clase, es porque no quiere que te conviertas, no quiere que creas en Él. Por eso la mayor preocupación, la mayor misión que Él les ha dado a todos ese grupo de demonios, de principados, de huestes de maldad, es engañar al hombre en este mundo terrenal. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Otro relato que lo tenemos también en cuanto a los hijos de Dios. Ángeles que se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Y estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, dice la palabra. Y lo tenemos esto en Génesis
capítulo 6, del versículo 2 al 4. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo dijo que cuando nosotros veamos como señal que se está acercando de los últimos tiempos, será como en los tiempos de Noé. Génesis 6 es uno de los relatos que tiene que ver con los tiempos de Noé. Y los tiempos de Noé tienen dos características: la violencia y el manejo genético. Porque cuando se habla de los hijos de Dios con los hijos de los hombres, estamos hablando de los ángeles unidos con las mujeres humanas. Y hace ver el versículo que sobre ellos nacen hombres que vienen a ser de renombre, o sea, que están dotados de algo especial. Por eso es que lo menciona. Entonces, y sin embargo, vemos todo esto, y cuando nos vamos a Judas tiene un solo capítulo, o sea, el único capítulo de Judas, en el versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Quiénes son los que abandonaron su propia morada? Los que se unieron a las mujeres de los hombres. Estos son los que los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Ellos han sido puestos bajo oscuridad, y sabemos que el abismo es oscuridad. No hay luz, por eso que estamos hablando de que se encuentra totalmente debajo, en prisiones eternas, dice, para el juicio del gran día. Están ahí esperando el juicio del gran día. Sabemos que todos los ángeles caídos son ahora los demonios, y están incluidos estos, pero estos están ya guardados, ¿en dónde? En el abismo. Este es un grupo de ángeles que están guardados en el abismo. ¿Por qué? Porque rompieron, no guardaron su dignidad de ángeles. ¿Se dan cuenta cómo nos observamos aquí que el abismo es una cárcel? En realidad lo que nos está diciendo es una cárcel, y está nombrada en la palabra de Dios. Entonces quedamos claros de qué es el abismo. Seguimos examinando. Después vemos el ángel del abismo. El ángel del abismo, y lo hemos visto de igual manera cuando hablamos de la quinta trompeta, en el ángel del abismo no vive en el abismo. Cuando ustedes leen los versículos de la quinta trompeta, que es Apocalipsis 9, 1 y 2, y los versículos 4 y 5, ustedes se van a dar cuenta, dice: el primer tiempo de juicio de Dios, se le entrega la llave del abismo al ángel del abismo. El quinto ángel tocó la trompeta, dice el versículo, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Observen ustedes que en este momento se le está entregando a un ángel, esta estrella es un ángel, se le está entregando una llave, y dice que él abre el pozo del abismo, y sube humo del pozo, y humo de un gran horno, o sea, humo caliente estamos hablando. Y se oscureció el sol, el aire, por el humo del pozo, y se les mandó que no dañasen, dice, y de ahí sale una plaga, ¿no? Unas langostas. Pero en realidad estamos hablando de que el abismo tiene que ver con lo que es una prisión. ¿Para qué? Una prisión para demonios, para ángeles caídos. O sea, cuando hablamos de estas langostas que salen, y la Biblia le da una descripción realmente aterradora cuando usted la lee, se da cuenta ustedes que lo que estamos hablando es de un ataque espiritual que va a tener como consecuencia en la vida personal de este mundo, el que vivimos, el que conocemos. Por eso es que cuando seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta cómo es que en este momento dice: abre el pozo, sale el humo, salen estas langostas, y les da una orden a las langostas. Se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres. Y miren a qué hombres: los que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que dice no. Y después dice: y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Qué quiere decir?
Y sabemos que en este relato, si usted lee todo el relato, se va a dar cuenta que la muerte huye de las personas. Dice, no morirán, desearán morir y no morirán. ¿Por qué? Porque el dolor será tan fuerte, dice, y por 5 meses estos espíritus atacarán solo a los que son los impíos, los que son los hijos del diablo. Recuerden que tenemos 2 familias, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Acá le está diciendo que los hijos de Dios no podrán ser tocados. ¿Y a quiénes se refiere cuando habla de los hijos de Dios en la tribulación? Estamos hablando de los 144,000. Estamos hablando de los 2 testigos, que ya más adelante vamos a seguir tocando los demás elementos que se detallan, las demás figuras que se describen, y los vamos a ir colocando según corresponde en su momento, ¿no? Todo aquel que no se dejó poner la marca de la bestia, todo aquel que no se escribió el nombre de la bestia, ¿no? Y todo aquel que no tiene el número de la bestia. Entonces nosotros vamos a ir viendo cómo cuando abren el pozo del abismo, este ángel que tiene la llave, que se le ha entregado la llave, ¿no? Como carcelero, les dispone a estos que cumplan con esta función. Igual como cuando usted va a una cárcel, el administrador de la cárcel ordena, y los que están están presos, los que están bajo ese régimen de prisión, tienen que cumplir las disposiciones. Así mismo se ve, igualmente vemos aquí. Pero aquí estamos hablando ya sobre lo que es las huestes de maldad. ¿Y quiénes son los que están en el abismo? Bueno, sabemos que están en el abismo todos los ángeles caídos que dejaron su dignidad, que no permitieron que su dignidad, no la conservaron la dignidad, y el Señor los mandó ahí. Entonces sabemos que ya hay alguien, por eso es que vemos salir algo del pozo del abismo. Y dice, después dice en Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 3, en la segunda venida de Cristo, el ángel desciende del cielo con la llave del abismo en su poder, que recibió en el toque de la quinta trompeta. Y vamos a verlo así. Miren, versículo 1 del capítulo 20. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. ¿Se dan cuenta? Ustedes lean en su palabra, como dice en el versículo 1, que desciende con la llave del abismo. Y si nos vamos al capítulo 9, nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 9 se le entrega la llave del abismo. Lo que significa que después de que termina el proceso de los 5 meses, él nuevamente deben regresar estas huestes de maldad a su sitio, al pozo del abismo. Él cierra el abismo y nuevamente sube al cielo. ¿Por qué? Porque nuevamente lo vemos descender del cielo. ¿Se dan cuenta? Pero esta vez ya no le dan la llave, porque ya la llave la recibió en lo que era el capítulo 9, y baja con la llave. Y dice, ¿no? Y prende, ¿qué sucede? Prendió al dragón, o sea, lo arrestó, lo cogió, lo tomó y lo ató por 1000 años. ¿Y dónde lo puso? Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. Y nuevamente la palabra nos vuelve a decir, no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. ¿Se dan cuenta ustedes que lo mismo que le pasó al falso profeta y al anticristo, a la primera bestia, pero ellos fueron enviados al lago de fuego que arde con azufre, y Satanás, el dragón, el diablo, él no es enviado al lago de fuego con azufre, no inicialmente. Cuando es la segunda venida, él es tomado preso, y inmediatamente él es puesto en el abismo, en esa cárcel que está preparada. Y esa cárcel, ahí queda él y quedará por 1000 años. Ahí nos hemos dado cuenta nosotros cómo realmente es el desarrollo de lo que es el abismo y el ángel del abismo. El ángel del abismo es un ángel que cumple las funciones de Dios y viene del cielo. No vive en el abismo, no sale del abismo. ¿Se dan cuenta? Ellos son otros. Los que salen del abismo son otros. El ángel que tiene la llave y que la abre por segunda vez para poner a Satanás es el que administra.
es el que controla, es el que de una u otra manera ejerce todo lo que es la administración de lo que es el abismo. Y el abismo es una cárcel para todas las huestes de maldad. Seguimos. Ahora, así como ya hemos visto el ángel del abismo, hemos visto lo que es las trompetas, el sello, la copa. Ahora vamos a ver lo que es el anticristo. Sabemos que existe en este desarrollo un anticristo, un falso profeta, un dragón o Satanás o la serpiente antigua. El anticristo. El anticristo es conocido también en las escrituras como un cuerno pequeño. ¿Se recuerdan cuando hemos estudiado Daniel? Ahí es denominado, es identificado a través de la visión que recibe Daniel como un cuerno pequeño. Posteriormente sabemos que en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 se le reconoce como el hombre de pecado o el hijo de la perdición. Cuando ustedes ven todas estas denominaciones es para que nosotros podamos saber que estamos hablando siempre de la misma persona. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 al 7. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. El anticristo tiene total y absolutamente autoridad para desplazarse, para poder hacer todo lo que él tenga a bien o haya pensado para ganar este momento de 3 años y medio. Y es así, es como que él puede entrar engañando, crear una falsa paz y gobernar por 3 años y medio hasta el día en que él hace la abominación desoladora, que es la ruptura de esta paz engañosa, y comienza la segunda parte de lo que vendría a ser la gran tribulación, y donde comienzan a desarrollarse recién los juicios de Dios. Es ahí, durante ese tiempo, durante los 3 años y medio, todos los cristianos que se hayan quedado y conozcan la palabra o comiencen a leer su palabra y se refresquen y entiendan, se van a dar cuenta de que estamos viviendo un tiempo solamente de engaño, de conducción a un tiempo donde vendrá la ira de Dios. Pero ellos no podrán hacer nada. Nadie podrá combatir al anticristo. Nadie lo podrá vencer, porque esa autoridad y ese vencimiento está negado para todas las personas. Él será y se moverá a plena disposición como se le ha concedido, y así dice la palabra. Tres años y medio durará. Nadie lo podrá combatir y nadie lo podrá detener. Dice, versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por eso es que decimos que cuando el anticristo tome el dominio del orden mundial, él será la cabeza, porque a él se le ha dado y se le ha concedido que tenga la autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, o sea, sobre todo el mundo. Y esto es lo que nosotros estamos ahora viendo como el nuevo orden mundial. Este hombre, porque es un hombre, nacido de hombre y de mujer, no es una combinación que tenga que ver con nacimientos de huestes de maldad. Es un hombre naturalmente nacido, que nosotros lo conocemos como la primera bestia en Apocalipsis y le denominamos el anticristo. Es el adversario de Cristo. Así como Jesús vino a la tierra para hacer la voluntad de Dios, el anticristo está aquí para hacer la voluntad del dragón, de Satanás, la serpiente antigua, el diablo.
Pero este personaje que recibió poder del dragón, Satanás, la serpiente antigua, el diablo, y tiene su espíritu, al igual que Dios, él es el gran imitador. Sabemos que el diablo es el gran imitador. Así como nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, el Espíritu Santo y nuestro Padre, el Dios Padre, asimismo, el anticristo tiene su espíritu de anticristo. Y esto lo van a encontrar ustedes cuando lean Primera de Juan en el capítulo 4. Cuando ustedes lean ese capítulo, ustedes van a encontrar que se habla del espíritu del anticristo. Seguimos. Dice, en Apocalipsis 11:7 hace referencia, dice, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Recuerdan ustedes que les hablé que más adelante vamos a hablar de lo que es los dos testigos, los dos olivos que habla la palabra de Dios en Apocalipsis? Lo vamos a hacer en otra clase, vamos a hablar exclusivamente sobre ellos. Pues el anticristo va a pelear contra ellos y los va a vencer y los va a matar. Y dice la palabra que ellos quedarán en la plaza, tirados por 3 días, hasta que el espíritu de vida volverá sobre ellos y serán levantados y llevados al cielo por Dios ante el asombro de la gente. Pero aún así dice que la gente se alegrará cuando estos testigos sean muertos. Imagínense ustedes cómo estará el mundo que rechazará todo lo que es de Dios. Apocalipsis 13, versículo 2 y 3 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Observen que dice el dragón, que es Satanás, le dio su poder, su trono, y grande autoridad. ¿Por qué dice que le dio su poder y su trono? Porque realmente el dragón se queda bajo el control de lo que vendría a ser el ecumenismo que se crea, donde se forma la idea que todos los caminos llevan a Dios. Porque esa es la idea, que él quiere distorsionar. Porque después lo que va a tratar es de buscar que adorar a través al hombre y a su imagen del hombre. ¿Y por qué no hace directamente que lo adoren al dragón? Porque el hombre, desde nuestros tiempos actuales, desde nuestros tiempos de ahora, si nosotros nos podemos a observar y a examinar en el mundo en que vivimos, nos vamos a dar cuenta que el hombre hoy, el hombre natural hoy, el hombre que cree en Dios hoy, ¿qué hace? Adora imágenes. Muchas personas adoran imágenes. Muchas personas veneran hombres que son de estas imágenes. Y por eso es que el enemigo, como ya esto es algo que viene sucediendo por muchos años, porque cuando usted pueda ver y le pregunte a una persona por qué hace eso, porque le dice que esa es la religión, o ella o la persona cree o está confundida, que esa es la religión, porque el enemigo así lo ha hecho hacer, y lo vemos desde el momento en que Nabucodonosor hace su estatua y quiere que el hombre se incline a su estatua. Lo vemos cuando el rey persa firma su decreto y dice, 30 días solo adorarás todo lo que sea a favor mío. ¿Por qué? Porque quiere la adoración al hombre y envía a Daniel al foso de los leones. Y el Señor ya nos enseñó, no imágenes, no hombres. Pero como esto es algo que ha venido sucediendo y sucede hasta el día de hoy, el enemigo va a engañar fácilmente a todos aquellos que tienen por costumbre esto. ¿Para qué? Para que continúen con esa adoración indebida. Por eso ahí nosotros nos vamos a ir dando cuenta. Dice, y así es como realmente él recibe todo el poder y todas las cosas. Y nos vamos a dar cuenta cómo es que él va a vencer, va a tener poder, grande autoridad. Dice, no, él va a hacer toda clase de proezas y grandes cosas, y la gente va a creer en él. En las profecías de Daniel a él se le conoce como el cuerno pequeño. Y aquí puse los versículos, Daniel 7:8 y Daniel 8:9 nos habla sobre el cuerno pequeño. Ustedes pueden leerlo,
Pueden tomar nota en sus Biblias, Daniel capítulo 7 versículo 8 y Daniel capítulo 8 versículo 9. Los puse ahí para ir como muestra de que efectivamente el anticristo es conocido como el cuerno pequeño en lo que es la revelación que recibió, la visión que recibió Daniel. También tenemos la segunda bestia o el falso profeta. Dice, ¿cómo podemos reconocer un falso profeta? Si alguien profetiza algo que va en contra de la Biblia, es un falso profeta. Si alguien profetiza algo y no se cumple, también es un falso profeta. El día de hoy tenemos mucho de esto segundo. Tenemos mucha profecía. Nos hemos dado cuenta de que por cada evento que sucede en la actualidad tenemos una profecía. Y vemos cómo muchas personas, y muy conocidas en la televisión, muy conocidas en el ambiente cristiano, profetizan algo que no se cumple. ¿Por qué? Porque en ese momento están fungiendo como falsos profetas, porque están profetizando de su corazón, no de lo que Dios les ha hablado y dice en su palabra. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 21 y 22 dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. La palabra de Dios la escribe literalmente en Deuteronomio. Si tú conoces a alguien que está profetizando, sea o no un profeta reconocido, sea o no una persona de nombre reconocido en la vida cristiana, o sea un extraño que esté profetizando y no se cumpla, no es un verdadero profeta. No, en ese momento está fungiendo como un falso profeta. Y recuerden que en los últimos tiempos el engaño está siendo repetido constantemente en este libro. Por eso es que el Señor empieza el libro escribiendo y dice, bienaventurado el que escucha, lee, estudia, el que revisa, todo aquel que conoce este libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque evitará ser engañado, porque pondrá atención a que puede ser engañado, que en el último tiempo el engaño es la prioridad del enemigo. Ese es lo que caracteriza, y por eso él constantemente lo repite y lo hace ver. Miren ustedes en Jeremías 23:32 dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Muchas personas se levantan y dicen, soñé ayer, y dicen algo que realmente no se cumple. Toman el sueño como si fuera una profecía y no se cumple. Y también la palabra escribió sobre eso, para hacer ver de que no importa quién lo hable, no importa quién lo sueñe, si no se cumple, no es de Dios. Eso nos está mostrando, pon atención, hay mucho falsa profecía. El enemigo está usando a todas las personas y sobre todo aquellos que siguen las señales. La falsa profecía es fácil de introducirla a través de estas personas que creen mucho en las señales. Y las señales no son la razón del Apocalipsis. Las señales no son la razón del Evangelio. Las señales son como en esa carretera, señales que te ayudarán a llegar a la meta, que es mantener la credibilidad y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos. El primer falso Cristo que se levantará, y lo vemos cuando hablamos del primer caballo blanco que viene con corona y arco, que es el tiempo del engaño, es el anticristo, que construye el templo y después se quiere sentar como Dios sobre ese templo. Y dice, y después darán, dice, grandes señales y prodigios, y también darán falsos profetas. Sabemos que casualmente el profeta es el que le acomoda, es el que le ayuda
al anticristo a poder ganar terreno cuando recién empieza. El falso profeta es el que extiende la plataforma. O sea que a través de las falsas profecías vamos a ir siendo engañados poco a poco y se va extendiendo la alfombra. Una plataforma para ayudar a ingresar el engaño. Si nosotros seguimos tomando las falsas profecías y estamos forzando a querer que se cumplan, entonces estamos queriendo construir una plataforma para que el enemigo pueda usarla. Y por eso dice, se levantarán, dice en Mateo 24, recuerden que es nuestro Señor Jesucristo, falsos cristos, o sea, un anticristo, falsos profetas, habrá un falso profeta, y que hará grandes señales y prodigios. Miren ustedes la característica, grandes señales y prodigios. O sea que llamará mucho la atención por las cosas que hacen. Y las personas correrán hacia esos lugares, correrán hacia esas iglesias, correrán hacia esas personas. ¿Por qué? Porque pensarán que son de Dios por las señales y los prodigios. Y las personas que son de Dios no están asociadas a las señales y prodigios de esta manera. Son las personas que cumplen la palabra de Dios y las señales los siguen a ellos. No ellos siguen las señales. No sigas a las señales, que las señales te sigan a ti. Eso dice la palabra. Y dice, y todavía nos dice claramente cómo vamos a ser engañados. Es increíble. El Señor Jesucristo nos dijo todo y nos dijo con grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. ¿A quiénes? Si fuera posible, aún a los escogidos. O sea, a nosotros nos van a engañar a través de señales y prodigios. Hermano, si tú eres cristiano, no es cuestión de señales y prodigios el Evangelio. No es cuestión de ir a iglesias donde hay profecía todos los días. Es cuestión de conocer la palabra de Dios para saber cuándo se está hablando conforme. Ya Dios dejó todo escrito. La profecía ya está dada. Los tiempos se tienen que cumplir. La manera en que se van a cumplir van a ser conforme a los de Noé, conforme a los de Lot. Y no podemos hacer nada porque esto no suceda, porque escrito está. Y lo que escrito está, así sucederá. No te dejes engañar. No dejes que las falsas profecías te desvíen de tu camino. Te lo está repitiendo nuestro Señor Jesucristo. Te lo está haciendo ver en su palabra. Y te lo dice de tal manera tan clara en Mateo 24, que dice que de tal manera que engañarán hasta los cristianos. Vamos a hablar en forma más sencilla. ¿A quiénes? A los cristianos, a todos nosotros que concurrimos a la iglesia, a todos nosotros que venimos y escuchamos una clase, vemos un sermón, atendemos una instrucción. Hermano, necesitas prepararte, necesitas conocer la palabra. Seguimos. También dice en Apocalipsis 13, versículo 11 y 13, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y eso es lo que estaba hablando. En la falsa profecía es realmente lo que te va a conducir después a aceptar al enemigo. ¿Por qué? Porque esa es su función, y aquí lo vemos. Dice que el falso profeta ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, el anticristo, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, dice, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Miren lo que hacen los profetas, grandes señales. Por eso dice la palabra de Dios, dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y qué es lo que responden? Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos muchas señales, pero el Señor no está buscando a los hombres que hacen señales, está buscando a los hombres que obedecen la palabra de Dios, que siguen la palabra de Dios, que conocen, que se instruyeron y no se dejaron engañar. Versículo 14 dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento
a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no lo adorase. ¿Recuerdan ustedes que yo en una clase hablé sobre imágenes que se presentan, y usted puede entrar al internet, que dicen que lloran, que la imagen se movió, que la imagen hizo una manifestación humana, siendo de yeso, de madera, de oro, de plata, de bronce, sea cual fuera el material? Pues esa es la idea, porque eso va a ser posible, porque en el tiempo de que venga ya el tiempo final, donde el falso profeta haga la imagen de la bestia, sí va a darle esa capacidad a esta imagen, pero ese es el enemigo. ¿Para qué? Para que las personas sigan, y como ahora lo están viendo, dicen, creen ciegamente en esa imagen porque lloró, creen ciegamente en la imagen porque vieron que tuvo una lágrima de sangre o una lágrima natural, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienza el desvío, comienza el engaño. Se levantarán falsos cristos y engañarán aún a los escogidos, ¿no? Entonces, y hablamos aquí y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen para que hablase e hiciera matar a todo aquel que no lo adorase, y es para la persecución a los cristianos. Después aquí hablamos, dice, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca. Observen ustedes este versículo porque es importante. Dice, se les pusiese una marca, en la mano derecha o en la frente. El enemigo va a marcar a las personas o en la mano derecha o en la frente, no en la izquierda, en la derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese. Y observen ustedes, hay tres cosas que van a suceder, no una. Muchos hablamos de que solamente la marca de la bestia es el 666 y piensan que le van a imponer un número 666 o que les van a poner un chip. Pues dice la marca de la bestia. La marca, y no especifica cuál va a ser la marca. Dice, habrá una marca, o podrá ser el nombre de la bestia. No sabemos todavía el nombre de la bestia, porque la bestia será el nombre del anticristo, del que vendría a gobernar este orden mundial. Y recuerdan que ahora está muy de moda que la gente se ponga tatuajes y todo, pues habrá gente que se inscriba el nombre de la bestia, o el número de su nombre. O sea, va a haber gente que se escriba el número de su nombre. Y el número de su nombre, dice acá, aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. No le está diciendo que el nombre de la bestia va a ser 666, sino le va a decir que la suma del número de su nombre va a ser 666. Por eso dice, cuente el número. Si usted revisa el idioma hebreo, se va a dar cuenta que el idioma hebreo, las palabras también significan números, tienen un valor numérico. Entonces, el alfabeto tiene un valor numérico. El nombre debe sumar 666. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, hablamos de que el número de la marca, del número de la bestia, es el que suma 666. Y podrá ser que te pongas el número que sume 666, o podrá ser que escribas su nombre que no conocemos, o la marca. Cualquiera de estas cosas. La marca puede ser el chip, claro que puede ser el chip. Puede haber un chip para control. Sabemos que nadie podrá esconderse y que todos vamos a hacer, y el chip puede servir para control. Pero estas son las tres características que el falso profeta, miren ustedes, el falso profeta es el que va a administrar la marca, el nombre de la bestia y el número de su nombre. Y es así como nosotros vamos a ser prácticamente engañados. De ahí tenemos el dragón. Ya del dragón sabemos todo lo que es. Sabemos que es un personaje, que es el diablo, Satanás, que está acá con nosotros desde la primera vez, que se disfraza de ángel de luz. Su primer disfraz del dragón fue la serpiente. Cuando engañó a Eva, se presentó como serpiente, ¿no? Y durante este evento apocalíptico es el que otorga el poder a la primera bestia, al anticristo. Después tenemos el lago de fuego que arde con azufre. El lago de fuego que arde con azufre
está mencionado 4 veces en la Biblia. En Apocalipsis 19:20, Apocalipsis 20:10, Apocalipsis 20:14 y Apocalipsis 20:15. En esos 4 versículos, capítulos y versículos, está nombrado lo que es el lago de fuego que arde con azufre, y sabemos que es el lugar donde después del juicio final van a terminar todos, incluyendo el dragón, será lanzado ahí. Y también será, como recuerdan, el caballo amarillo, cuando dice en 20:14, la muerte y el Hades también será lanzado ahí. ¿Qué significa que son ellos? Son todos aquellos que hicieron la guerra contra nuestro Señor Jesucristo, son todos aquellos que no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros estamos viendo cómo realmente en este evento final estamos viendo cómo hemos analizado todo lo que va a suceder entre lo que significa el final del Apocalipsis y el pase a la segunda oportunidad, que es el inicio del periodo del milenio con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, he tratado de hacer lo más corto posible. Era necesario poder cubrir toda esta área en una sola clase. Les doy gracias por su atención, gracias por su paciencia, y los invito a que nos acompañen la próxima semana en esta misma hora, a las 8:30 de la noche, en este mismo día. Gracias y que Dios los bendiga. Y descubrí que todo